Eso es. Ok. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Saludos a cada una de las personas que se encuentran aquí el día de hoy. Gracias por estar aquí conectados. Un saludo obviamente extendido a las personas que están viendo esta retransmisión, ya sea en nuestro canal de YouTube o en donde se encuentren. Precisamente quiero saludarlos a cada una de las personas que se encuentran acá para, bueno, comentarles lo que vamos a ver el día de hoy. Mercados hoy en rojo, como se pueden dar cuenta, hoy tenemos los mercados en rojo, tenemos un poquito del mercado cripto en rojo, asimismo también tenemos el mercado mundial en rojo, pueden ver cómo precisamente Australia, India, Taiwán, China, todo lo que fue Londres, todo lo que fue precisamente Europa y parte de América, estamos en rojo el día de hoy. Hoy digamos que los mercados estuvieron cayendo en algunos puntos, de hecho un poco más que en otros. Por ejemplo, vemos que, por ejemplo, vemos el mercado chino como cayó más de un 6%, por ejemplo, Alibaba, que son las empresas más grandes, por no decir la más grande de China. Entonces, veamos qué fue lo que pasó. Veamos qué tuvimos hoy. Aquí tenemos esta entrada, la mandamos hace más o menos unas 2 horas. Estaremos muy pendientes de que el precio no haga el movimiento antes de que nos ha pasado en algunas ocasiones que el movimiento se nos va antes. Entonces estaremos acá pendientes para ver si de pronto podemos tomar la entrada antes. Por ahora, pues bueno, lo que pasa es que ustedes ya saben que hoy es jueves, mañana ya será el mercado. Entonces no sé, pero bueno, y si se nos va, pues no pasa nada. Tendremos más entradas la semana que viene. ¿Qué entradas tuvimos? Bueno, la del oro ya la tuvimos. El día de ayer tuvimos una en el oro que se cumplió. Precisamente tuvimos 155 pips ahí en profit, ahí la pueden ver. Que esa fue la que se nos dio. Tuvimos una... ¿Qué más tuvimos? Creo que, bueno, de mi parte creo que no tenemos ninguna más. El Euro HF al final se regresó. Se regresó y pues cerró, digamos, como en ese break-even que les habíamos comentado el día de ayer. GBP NZD ya lo habíamos dicho. NZD CAD ya también lo habíamos hablado. Y el dólar yen que es la que tenemos como tal ahí también. Entonces, pues bueno, ahí estaremos pendientes a ver qué tenemos. Por ahora vamos a hablar de lo que, bueno, de lo que nos interesa, vamos a hablar un poquito de lo que ha sucedido como tal. Hoy estaremos hablando un poquito de, vamos a hacer como un observatorio y aparte de eso pues vamos a hacer un resumen del mercado europeo, donde el petróleo cayó, el FTC se detuvo, mientras que por ejemplo el euro dólar mira lo que son las NFP, que ya vamos a hablar un poquito de qué son las NFP o nóminas no agrícolas. Haremos como un resumencito de lo que pasó. Y como siempre, pues tendremos una sesión de dudas, de preguntas. Estaremos ahí hablando un poco para que ustedes puedan saber y bueno, puedan preguntar lo que necesiten saber. Voy a dejar de compartir pantalla mientras que les explico lo que pasó hoy y así pues podemos como hablar y ustedes me pueden ver sin necesidad de pronto como que se distraigan con la pantalla. Siento que de pronto a veces cuando les pongo el gráfico ahí de fondo pueden estar esperando que yo esté haciendo algo en el gráfico y la verdad es que no, la verdad es que solo estoy acá con mis anotaciones para brindarles la información y en el gráfico pues saben que yo siempre es con lo que yo termino. ¿Listo? Pero bueno, hagamos un resumen como tal. Empecemos con, como les decía, un observatorio del Banco Central, donde hubo una actualización el día de hoy de las expectativas de tasas de interés, tanto del Banco ese es el Banco de Europa y el Banco Central también y el Banco de Londres. Perdóname, se me olvida siempre las siglas. Siempre lo tengo anotado como BOE y BCE, que es Banco Central Europeo, y BOE siempre se me olvida que es precisamente el de Londres como tal. ¿Sí? Bueno, empecemos una cosa. Los datos dicen una cosa, pero los formuladores de política dicen algo totalmente distinto. ¿Sí? En esta edición digamos, del Central Bank Watch, que es precisamente una edición como un informe que sale en los bancos, lo que vamos a hacer es cubrir un poquito los dos principales bancos centrales de Europa, ¿sí? El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, ¿sí? Mientras persisten los máximos de varias décadas, por ejemplo, en lo que es la tasa de inflación, tanto para la eurozona como para el Reino Unido, los mercados de tasas se han posicionado un poco como si una serie de aumentos de tasas estuvieran casi a la vuelta de la esquina. Existe una notable divergencia entre lo que piensan los mercados y lo que sugieren los políticos. Como suele ser el caso, es probable que la divergencia en las expectativas provoque volatilidades en lo que son las monedas asociadas a lo que es la libra esterlina y por ejemplo también al euro, ¿sí?
encontramos que hay varios responsables políticos del Banco de Inglaterra que han estado ofreciendo señales contradictorias en lo que respecta al alcance y a la escala de nuevas subidas de tipos, ¿sí? Apenas esta semana el vicegobernador del banco de Londres, que es el de apellido Broadbent, ¿sí? No mentiras, Broadbent, si es así, señaló que los mercados se han vuelto demasiado independientes de los comentarios del Banco Central para así orientarse sobre el camino de las tasas de interés. En cambio, lo que pasó fue que sugirió que los mercados deberían prestar más atención a los datos a corto plazo para medir el reino probable a seguir, para medir así el camino que sería tomar, ¿sí? Con las tasas de inflación del Reino Unido en máximos de 30 años, que es lo que estamos viendo, y el Producto Interno Bruto o el PIB, precisamente este mismo país, pues demostrando ser más resistente de lo previsto, es posible que el banco continúe con sus esfuerzos de aumentar las tasas en los próximos meses. Esto antes de hacer obviamente una pausa para evaluar así las tasas de inflación del Reino Unido, que sea o no, se han comenzado un poquito como a alejar, ¿sí? Tenemos distintas expectativas como tal frente a esto. De hecho, pues obviamente encontramos que la situación a nivel mundial sigue siendo igual, donde las tasas están empezando a aumentar y es lo que se espera para los siguientes meses, obviamente las siguientes reuniones, que no solo a nivel del dólar, sino también en Europa y también en Londres, pues empiecen a aumentar las tasas y esto va a hacer obviamente que hay un aumento en la volatilidad. Adivinen de qué monedas, obviamente el euro y el dólar. Es obvio, ¿sí? Si ustedes pueden ver, vamos a mirar aquí, pantalla número 2. Pues precisamente hoy tenemos en Londres un mercado rojo, pues como ya también les comenté al principio, tuvimos hartas cosas que sucedieron el día de hoy. Por ejemplo, vemos, ¿qué les digo yo? Que el petróleo crudo reacciona a una posible liberación de lo que son las reservas estratégicas, ¿sí? Ya les voy a empezar a compartir pantalla ahora sí, vamos a mirar aquí el gráfico del crudo, lo que pasó el día de hoy. Esta bajada que vimos durante el día de hoy, y es que el petróleo crudo pues está una vez más al frente de lo que son los titulares, ya que Estados Unidos considera liberar un estimado de 1 millón de barriles de petróleo por día de la Reserva Estratégica de Petróleo, que se conocía por las siglas SPR, ¿sí? Esto, digamos, durante los próximos meses, con un máximo de 180 millones de barriles que presentan aproximadamente un tercio de las reservas. Entonces, vuelvo y repito, demanda y oferta. Cuando la demanda aumenta y la oferta es menor, el precio de los activos va a empezar a aumentar. Pero si por ejemplo tenemos una demanda normal y la oferta, o sea el petróleo empieza a salir más, empieza a haber más petróleo en circulación, la oferta empieza a crecer y cuando esto sucede, cuando la oferta crece, el precio empieza a disminuir, que fue lo que vimos el día de hoy. ¿Sí? Si bien esto podría obviamente aliviar lo que son las presiones sobre los precios a corto plazo, pues es probable que más restricciones de suministro y una extensión del conflicto entre Rusia y Ucrania respalden lo que son los precios de las materias primas, ¿sí? Algo que podemos ver es que presente, después de haber recuperado un poco de este nivel psicológico que encontramos por acá, en lo que tiene que ver con más o menos alrededor de los 98.5, ¿sí? Eso fue a principios de este mes, de hecho, 29 de marzo, ¿sí? Lo que vimos fue que la debilidad, por ejemplo, del dólar estadounidense, pues apoyó lo que es el euro dólar. Lo que esto permitió fue precisamente haber un alivio temporal como tal, donde precisamente encontramos en el euro dólar una situación como de fortalecimiento, ¿sí? A pesar de que durante el día de hoy abrió un movimiento, digamos, como tipo campana, donde significa que, digamos, empezó como a abrir, subió, y cuando está volviendo a cerrar, lo que busca es estar cerca, como al precio, digamos, de hace poco. Pues a pesar de eso vimos que el dólar se empezó a debilitar frente al euro, empezamos a ver un fortalecimiento mayor, ¿sí? Ahora esto va a ser apoyado debido a que, por ejemplo, mañana vamos a tener datos de volatilidad alta, porque a medida que el mercado laboral de Estados Unidos continúa recuperándose, pues un informe positivo de las NFP de Estados Unidos, pues obviamente podrá respaldar al dólar de refugio seguro, ¿sí? Lo que respaldará obviamente las posturas agresivas de la Reserva Federal, pero de lo contrario, de no tener ese tipo de respaldo de lo que son las NFP, que son las nóminas no agrícolas, podemos ver un dólar debilitándose aún más y cayendo frente a otras divisas. Así que tener mucho cuidado. Si por ejemplo,
Mañana si todavía sigue la operación abierta, las operaciones abiertas que tenemos, aunque espera un momentico, creo que la que tenemos, bueno, sí, porque creo que la tenemos abierta desde, se me olvidó. Bueno, se me olvidó, ¿no era el dólar yen? Bueno, el caso, ahorita la busco. Pero si por ejemplo esa operación que tenemos allí abierta, a ver en el chat, EuroJP, gracias, porque no lo tengo aquí marcada ya, ahora sí. Bueno, entonces si tienen alguna operación abierta con el dólar, tienen que tener mucho cuidado el día de mañana con las noticias, ¿ok? Muchísimo cuidado y más con ese tipo de noticias de las nóminas no agrícolas, que ese tipo de noticias mueve un montón el mercado, pero lo mueve muchísimo, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con ese tema. Yo les recomiendo precisamente que aseguren antes de que se dé la noticia. Ya vamos a mirar a qué hora es la noticia. Saben que lo hacemos aquí en Investing, herramientas, calendario económico. Mañana. Y acá está. A las 7:30 de la mañana tener muchísimo cuidado, por favor. Es más, les voy a recomendar, si no estoy mal, déjenme revisar porque creo que eso sí está acá. Los archivos. Sí, vean. En el grupo de Telegram, que estamos todos, ustedes vayan acá a donde está precisamente los documentos o los archivos y van a bajar que dice qué son NFP y cómo negociarlas. Eh, en este archivo, en este documento, eso es una guía de lo que son las nóminas no agrícolas y cómo las podemos negociar. Descárguenlo, léanlo y así van a tener un poco más de lo que va a poder pasar mañana. ¿Listo? Se los recomiendo. A ver, espérense, leo el chat. Ok, bueno, si no los deja descargar, ahorita mismo, es más, se los voy a volver a enviar de una vez. Ahí se los voy a volver a enviar de una vez. Déjenme lo descargo. Listo. Y en este mismo momento vamos a colocar acá una vez la noticia. Con el emoji este. Cuidado. Mañana, día viernes, tenemos noticias. Noticia de nóminas no agrícolas. Entre paréntesis, NFP. Si no sabes de qué se trata, o cómo negociarlas, te invito a descargar esta guía. Y aquí vamos a juntarla. Listo. Ahí se las envié. La orden de dólar yen le afectó el dólar. Ya revisamos. Dame un momento. Listo, ya la deberían de tener en su... Listo, en este momento ya la pueden descargar del Telegram. El dólar yen no. No, la del dólar yen fue algo más técnico, ¿sabes? No hubo algo a nivel fundamental que lo haya afectado, ¿sí? Entonces, de hecho, dense cuenta que el movimiento que les estaba comentando de patrón, pues igualmente se cumplió. Lo que pasa es que aquí en este caso, pues rompió un poquito más. Pero eso es lo que pasa, vean, ¿sí ven? Es el mismo tipo de patrón, solo que cambió la estructura. En este caso ya no es como... A ver, rápidamente. Los banderines existen de distintos tipos. Existen de esta manera. Ya se los voy a dibujar. Existen de esta manera. Existen de esta manera. Que es lo que pensamos que iba a darse. Y otros más. ¿Cómo los vamos a dibujar? Vamos a verlos, por ejemplo, así. Vamos a verlos, por ejemplo, así. Que es como el que se está formando, el que se formó. Y vamos a verlos, por ejemplo, así. No, este sería así, perdón.
Son banderines. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pensamos el día de ayer que se estaba formando este, pero realmente se formó fue este. ¿Sí? Cada vez bajos más altos y altos más altos. Y lo vamos a ver en el mercado. Aquí está. Bajos más altos y altos cada vez más altos. Entonces se formó ese banderín. En efecto, rompe en dirección a la tendencia. Retestea. Espérense, voy a quitar esto político para que lo puedan ver. Rompe en dirección a la tendencia que venía. ¿En qué dirección venía? Bajista. Lo que siempre les he dicho. Retestea y se empieza el movimiento. Lamentablemente el stop loss que teníamos, por lo que veo, pues no era lo suficientemente... Es que igual ya tenía 50 pips de stop loss, entonces pues tampoco queríamos meterle más. Que de hecho lo analizamos el día de ayer. Pero lo más probable es que se pueda dar. Al romper lo que hizo fue tocar más abajo. Sí, claro. Date cuenta que lo que hacen siempre es romper hacia abajo con fuerza, retestear y darse ahí sí un movimiento más abajo. Capaz el domingo o el lunes podamos enviar una reentrada ya habiendo tenido esta... Lo ideal hubiese sido entrar acá. Ahí hubiese sido lo hiper mega ideal. Ahí justo en ese pullback. Pero podemos encontrar acá precisamente en este retesteo una posible entrada. Tocaría revisar digamos en la noche cómo se comporta el mercado. Si a ver si de pronto mañana podemos entrar y la dejamos ahí para el fin de semana o hasta el domingo o lunes. No hay problema, igual tampoco hay afán. Esta semana nos fue muy bien. De hecho, esta semana, si no estoy mal, haciendo cuentas así ojo de buen cubero, hicimos aproximadamente unos 250 pips en profit. Pues de las entradas que yo mandé, sin contar las de David. Creo que podrían tú y David compartir como tipo bullet sobre noticias importantes y no solo las señales. Gracias. Se hacía, de hecho, en lo personal yo envío a como que una noticia diaria como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer? Digamos como todos los días estar enviando el calendario económico, porque pues lo ideal es que ustedes también como que pues sean traders profesionales y ustedes ya tengan la costumbre de bueno, va a sentar en la noche anterior o revisar el día en la madrugada, en la mañana, como que qué está pasando hoy y revisar el tema de las noticias. Entonces hoy, bueno, tengo tal noticia, tal esta, lo otro. Si nosotros nos podríamos hacer eso todos los días, pues entonces no estaríamos formando traders profesionales como tal. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso es que digamos que el tema de las noticias, también se han mandado digamos ciertas guías, también tuvimos que un tema de curso. De hecho pues les mostré por ejemplo aquí, tienen la colocación de órdenes, la que son los NFP, tienen ciertos videos grabados por mí, por David. Este fue, digamos, en febrero, donde les expliqué, donde estaba yo explicándoles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Carlos Marín y este video De está hecho, acá hecho lo que para hice todos fue ustedes. Yo soy el analista de comentarles este gran equipo. Soy parte del equipo que está con para precisamente darle un entendimiento repaso de lo que estaba desde sucediendo en la tope a ese semana, punto de de todo entrada lo que estaba por un... pasando. Aquí las hablamos de noticias, entonces se ha hecho, se ha hecho. Tienen que estar muy pendientes. ¿Listo? Equipo, preguntas, dudas que tengan. Mañana no tenemos sesión, yo les comenté que la otra semana posiblemente vamos a cambiar los horarios. Este fin de semana estaremos trabajando con el equipo revisando qué horarios pueden ser los mejores y los más ideales. Precisamente porque pues yo sé que ustedes ya han tenido como estas sesiones conmigo. Me gustaría continuar teniéndolas con ustedes, obviamente, que ya nos conocemos, ya tenemos como ya conocen un poco más de mi operativa y cómo las hago. Pero entonces estamos revisando a ver qué horarios se ajusta más. No sé si por ejemplo les quede bien. Bueno, no sé. Todavía no puedo decirles un horario. Porque no he visto mi agenda, la verdad. Luis, se montan órdenes con Bitcoin, TRX. No mandamos órdenes con cripto, ¿sabes? Como que, o sea, yo en lo personal, sí, yo no, en lo personal, yo, Luis Marín, yo no opero criptos. Lo que yo tengo de criptomonedas son inversiones, pero no tengo operaciones, o sea, no hago trading con ellas, tengo inversiones con ellas. Entonces, pues la verdad de mi parte, pues no mando, solo como una vez mandé una, se dio positivo, pero no tiendo a mandar con criptos porque menos ahorita. O sea, si por ejemplo el tema del oro y las demás son volátiles, no, las criptos son más, mucho más. Entonces, no quiero, lo que siempre les he dicho, yo no quiero poner en riesgo el dinero ni a ustedes.
En índices han mandado, por ejemplo, en índices hemos mandado, en acciones de vez en cuando, lo que pasa es que el comportamiento de las acciones es muy lento, entonces como que yo sé que a ustedes les gusta de pronto que se abran y cierren las operaciones un poco más rápido. En commodities o lo que es, por ejemplo, el materias primas, pues ya esta semana tuvimos en el petróleo, tuvimos dos en el oro, que son las dos, digamos, como materias primas que yo o mayormente se operan y que en todos los brokers están. Imagínense yo si es como, oigan, metan una compra no sé, en el maíz. O sea, no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de operativa, entonces ¿para qué me voy a poner en eso? Y obviamente, pues lo principal es en pares como tal de divisas. Pero esa es la razón. ¿Dudas? ¿Preguntas para el cierre de la semana? Ya que mañana no tenemos sesión, recuerden, mañana no hay sesión. ¿Qué tanto afecta a nuestras operaciones el hecho de que lleguen elecciones en algunos países? Mucho. ¿Eres de Colombia de casualidad? Bueno, te cuento rápidamente qué es lo que sucede cuando estamos en año electoral. Es bien sabido que... Ah, ok, entonces por eso me preguntas. Bueno, te cuento rápidamente. Resulta que cuando estamos en años electorales eso suma una volatilidad muy grande al tema del mercado. Cuando estamos en este tipo de situaciones el mercado se pone mucho más volátil y lo que hace es obviamente pues aumentar el riesgo. Sin embargo, en este caso, para nosotros en Colombia, las elecciones a nivel de Colombia no van a afectar al mercado, por ejemplo, de divisas o los mercados grandes, ¿sí? ¿Qué mercado será afectado? El mercado colombiano. Si tú tienes inversiones en algunas acciones aquí en Colombia, pues sería un tema a revisar. Influye muchísimas cosas. El precio del dólar, el tema de, digamos, de decisiones, de las empresas que están, si deciden quedarse o no. Pero, por ejemplo, digamos, pero ese tipo de cosas no afecta como tal al movimiento de nosotros como operativa, ¿sí? Ya si hablamos de las elecciones, por ejemplo, de Estados Unidos o cosas por el estilo, ahí sí, porque obviamente pues son países que marcan como el ritmo de todo esto. Estamos hablando de un país donde su bolsa de valores, pues estamos operando durante la sesión de Nueva York, entonces ahí en ese tema sí. Pero en los países del latino no, no alcanzan a influir tanto en el mercado. Y en el caso de Rusia, mayor proveedor de insumos para la agricultura, ¿qué tanto afecta a operar? Mira, hay algo que es importante entender y es que, por ejemplo, todas estas situaciones macroeconómicas y geopolíticas en cuanto a nivel de trading afectan en el corto plazo, ¿sí? Obviamente estamos hablando de que, no sé, salió una noción fundamental y si tú estás operando lo que es, qué sé yo, el maíz, pues obviamente tener que tener mucho cuidado. Pero en donde mayor afectación se ve es cuando invertimos como tal, ¿sí? Cuando tú estás operando en el corto plazo a nivel de trading, puedes asegurar ciertas ganancias o puedes, por ejemplo, retirarte en tu operativa. Pero si, por ejemplo, estás invirtiendo en ese tipo de situaciones, ahí va a ser un poquito más complicado. Situaciones así obviamente afectan un montón. Cuando tú quieres invertir en un commodity o en una materia prima, tú tienes que empezar por reconocer quién es el principal productor, quién es el principal consumidor, en qué estacionalidad se encuentra, qué tan fácil es, por ejemplo, el tema de ¿cómo se llama? De almacenaje, en qué etapa se encuentra. Entonces les pongo un ejemplo. Si ustedes saben que Alemania es el principal consumidor de energía rusa y Rusia dice como, oigan, yo voy a dejar de mandar petróleo, voy a dejar de mandar energía. Entonces, pues uno entiende como que la bolsa de Rusia se va a mover y la bolsa alemana también se va a mover un montón porque su principal productor de energía ya no está. Obviamente esto en general también afecta, pero principalmente esos dos. Y esas son cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta cuando quieren operar o también invertir más que todo en lo que son materias primas. Con gusto. Preguntas, ¿qué más preguntas tienen? Dime.
No sé, por lo general el mercado a veces es más activo de madrugada. Am, Depende de qué pares. Cabe resaltar que, por ejemplo, las dos bolsas más grandes son la de Londres y la de Nueva York, ¿sí? Cuando ustedes van a encontrar el mayor volumen de operaciones va a ser cuando las dos están abiertas, que es aproximadamente entre 8 de la mañana a mediodía. En la madrugada hay una alta volatilidad porque es que abre la bolsa de Londres y la bolsa de Londres es en donde mayor volumen de operaciones se encuentra. ¿Sí? O sea, solo esa bolsa es donde mayor volumen de operaciones se encuentra como tal. ¿Sí? Entonces Londres abre como a las 2 3 de la mañana, entonces sobre la madrugada pues vas a encontrar movimiento por lo mismo. Más que todo en las libras. Yo opero mucho las libras y yo sé que en la tarde no se mueven pero nada. O sea, yo las libras, yo sé que en la tarde no voy a encontrar así algo, pero a las 2 3 de la mañana sé que empiezan a moverse muchísimo. Búscalo también en Investing, calendario económico. Depende de las sesiones, claro, si es Tokio. Exactamente. Exacto. ¿Más preguntas? No, no. Ok. Bueno, traders, no siendo más entonces, y si tienen alguna pregunta, pues avísenme ahí como, espera, espera, y lo resolvemos. Entonces, no siendo más, bueno, nos vemos el día lunes. Este fin de semana se les estará enviando el nuevo horario de las sesiones, discúlpenme, será ojalá por un tiempo nada más, debido a que inicio un diplomado con la Bolsa de Valores aquí en Colombia, entonces pues lamentablemente se me cruzan los horarios y bueno, nada, no siendo más, chicos, tengan un excelente fin de semana. De verdad, gracias por estar aquí conectados, gracias por haber estado aquí este tiempito, por haber estado, digamos, como hablando un rato de todo esto. Todavía no sé los horarios, por eso les digo que el fin de semana estaremos trabajando con el equipo para revisar en qué horario se ajusta más para todos. Si en las mañanas, antes del mediodía, o bueno, porque en la noche no creo, en las noches ya pues la gente busca descansar. Entonces ahí estaremos mirando, ¿listo? Igual todo eso se le comunicará a sus agentes para que les comuniquen a ustedes. El link sí sigue siendo igual, lo único que va a cambiar de pronto es el horario. ¿Listo? Pero seguiremos haciendo las sesiones sin problema. Gracias a ustedes por estar acá. Feliz fin de semana. Tengan un excelente cierre de semana, un excelente inicio de mes. Ya mañana iniciamos mes, así que nada, no siendo más, chicos, traders, un saludo para todos ustedes y nos vemos. Chao, chao.